Muy buenas tardes a todos. Hoy es martes 28 de junio de 2022. Estamos aquí reunidos para el curso de programación por restricciones del electivo de la carrera de Ingeniería de Sistemas en 2022 haya uno. De acuerdo al programa, entonces pues vamos al día con el programa y hoy voy a compartir. Vamos a trabajar el capítulo 6 del libro de app, que consiste en ver algunos solvers, restricciones incompletos. Ya vimos unos solvers completos, ya vimos nociones de consistencia local genéricas, como arcoconsistencia, nodoconsistencia, hiperarcoconsistencia, y ahora vamos a ver unas implementaciones, digamos, de consistencias específicas para ciertos solvers sobre ciertos tipos de restricciones específicas. De acuerdo a lo que ustedes pudieron ver en los videos, entonces allí se presentaron varios solvers incompletos. Uno, el más sencillo, con restricciones genéricas de igualdad y desigualdad de cualquier tipo de dominios. Otro, con restricciones booleanas, que ya era con variables con dominios en los booleanos, y restricciones que eran ecuaciones, pero sobre expresiones booleanas. Otro con restricciones lineales sobre los enteros, eh, enteros implementados como intervalos de enteros y dominios finitos, y otro como restricciones aritméticas ya no lineales necesariamente sobre también intervalos de enteros. Este último que aparece aquí mencionado no apareció en los videos, ni lo vimos en los videos, ni lo vamos a ver ahora, pero digamos, en los videos aparecieron descripciones de cada una de estas cosas. Rápidamente les recuerdo lo que vieron en los videos para pasar a ver en el Socrative si entendimos estas cosas. Entonces, primero había unas dos reglas digamos, de propagación para restricciones de igualdad y restricciones de desigualdad. Y con esas dos reglas, bueno, restricciones de igualdad y para restricciones de desigualdad, que hubo Jorge, y con esas dos reglas de igualdad y tres reglas de desigualdad, se trabajó, digamos, en ese video, y se dijo que con esas dos reglas, apenas uno deje de aplicarlas, el sistema de restricciones que uno tenga de igualdad y desigualdades será arcoconsistente o hiperarcoconsistente. Luego en los videos se mostraron las restricciones sobre los booleanos, y una restricción sobre los booleanos tenía la forma S igual T, y las restricciones de esa forma, S es una expresión y T es una expresión hecha con variables booleanas, y esas expresiones se construyen con la negación, con la conjunción, con la disyunción, o con los otros operadores binarios booleanos, pero todo lo que se escriba termina reducido a estos cuatro tipos de restricciones booleanas, las más sencillas: x igual a y, no x igual a y, x y y igual z, y x o y igual z. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Entonces, lo que se mostró en ese video son las reglas para poder reducir dominios con un sistema de restricciones booleanos. Y entonces este era un ejemplo de regla que decía que si yo tenía que la ecuación x es una variable y s es una expresión igual a z, que es otra variable, la podía reducir a una ecuación, a dos restricciones que significaban lo mismo, pero estas dos restricciones, esta restricción x y y igual z, ya era de la forma simple, de las que hablaban aquí, de esta forma, y esta restricción y la otra restricción S igual Y, pues no era simple todavía, pero era más sencilla que esta original. O sea que ya habíamos reducido digamos, la complejidad de las expresiones. Luego, a punta de este tipo de transformaciones, podemos convertir cualquier problema con solo restricciones lineales de ese estilo S igual T en restricciones lineales de este estilo solamente.
Entonces, lo que va a aparecer ahora es un conjunto de reglas para aplicar, para poder propagar las restricciones. Y esas reglas para poder propagar las restricciones, aunque uno las va, digamos, se deben escribir de esta manera, si el CSP es de esta manera, entonces se produce un CSP de esta manera. Las van a escribir como con otra notación. O sea, esta notación que está aquí abajo va a significar la misma notación que está aquí arriba, que es la notación de CSP, y como escribimos las reglas. Particularmente aquí dice, si yo tengo que la X y Y es igual a Z, restricción booleana, sea cual sea el dominio de X, sea cual sea el dominio de Y, si Z tiene dominio solo el 1, entonces este CSP se transforma en este CSP en el que esta restricción desaparece y la restricción, el dominio de X se intersecta con 1, el dominio de Y se intersecta con 1 y Z queda igualito como estaba. Regla natural porque pues si yo quiero que la conjunción de X y Y sea Z y yo sé que Z es 1, la única opción es que X también sea 1 y Y también sea 1. ¿Por qué no pone uno aquí X igual a 1 en lugar de poner X de X inter 1? ¿Por qué no pone aquí, así como aquí Z en 1, por qué no pone aquí X en el conjunto que tiene solo el 1? ¿Por qué lo intersecta con DX? ¿Sí? DX es el dominio que ya traía X. En ese dominio puede estar el 1 como puede no estar el 1. Entonces, esta regla exige que X sea 1. Luego, lo que se exige es que entonces dentro de las soluciones esté el 1. Si DX ya no lo tenía, quiere decir que este CSP no tenía solución. Por lo tanto, si yo pongo X en 1 es como si tuviera solución. Aquí pongo DX inter 1. Si lo que había en X no tenía el 1, esto va a dar vacío, por lo tanto va a dar un CSP que no tiene solución. Entonces, digamos que por eso esa es la manera de escribir esas reglas. Pero con las instrucciones booleanas había muchas reglas. Entonces, como hay expresiones X igual a Y, como hay expresiones no X igual a Y, o sea, X diferente de Y, como hay expresiones con X y Y igual a Z, digamos, restricciones. Y como hay restricciones con X o Y igual a Z, entonces lo que hay aquí son 6, 12, 16 reglas para reducir los dominios cuando las restricciones son solo booleanas. Y entonces este es un sistema de restricciones sobre booleanos que uno tiene que poner a funcionar. Ahorita vamos a ver si entendimos cómo funciona. ¿Sí? Y hay 16 reglas para esto. Luego, los videos les mostraron las restricciones lineales sobre intervalos de enteros. Entonces, de esas ya hemos hablado, creo que la clase pasada o antepasada, vimos las restricciones eran de la forma, solo que antes llamamos S igual T, ahora nuestras restricciones son de la forma S, operador T, donde el operador puede ser de desigualdad, de menor o igual, menor o igual, igual, diferente, mayor o igual y mayor. O sea, cualquiera de esos puede ser el operador de estas cosas. Y S es una expresión lineal y T es una expresión lineal. ¿Qué significa que sean lineales? Que solo aparecen cosas como A por X más B por Y, más, no aparece X al cuadrado, ni X por Y, ni cosas de ese estilo, porque esas no son lineales. Entonces, si tenemos un conjunto de restricciones lineales, lo que mostraron aquí es qué reglas tendría el solver de restricciones lineales. Entonces, tendría unas reglas para cuando le dicen que X es diferente de Y. Entonces, si X es diferente de Y y yo sé que X está en este intervalo y Y está en este intervalo, pero además yo sé que B es menor que C o que D es menor que A, eso quiere decir que estos dos intervalos no se intersectan, por lo tanto, X diferente de Y es una restricción que ya es cierta. Entonces la quitan y dejan los mismos dominios. Esa sería la reducción que se llama la desigualdad simple 1. La desigualdad simple 2 es que una de las variables, por ejemplo, Y, ya tiene un valor. Entonces, y es el de la izquierda de X. Entonces yo puedo cambiar el dominio del de X, a decir desde A más 1 hasta B, Y igual a A, y ya la restricción siempre se cumple, por eso la quitan de aquí y no aparece. Esta es la regla de desigualdad 2. La regla de desigualdad 3 dice que si lo que yo tengo es que Y es igual, hola Juan Camilo, si lo que tengo es que Y es igual al otro extremo del dominio de X, entonces puedo quitar aquí a B del dominio de X y puedo quitar a la restricción X diferente de Y.
Entonces, esas son 3 reglas para podar dominios cuando aparecen desigualdades. Si se cumple alguna de esas condiciones, si no se cumplen, pues no puedo podar. Luego les aparecen otras reglas si el operador no es de desigualdad, sino no es de diferencia, sino de desigualdad. Entonces, cuando les dicen tal cosa es menor o igual que 7, ¿eso cómo hace para podar? Entonces, lo que les mostraron aquí es que uno puede despejar la X o despejar la Y o despejar la Z, y el despeje de la X, la Y o la Z le da lugar con los intervalos a encontrar el valor más grande o el valor más pequeño que podría tomar esa variable. Y entonces averigua el valor más grande que podría tomar esa variable, que como está restando Y, entonces el valor más grande es cuando Y toma el valor más chiquito. El valor más grande que puede tener esto es restarle lo menos posible. Para restarle lo menos posible necesito utilizar el valor más pequeño de Y. Y el valor más grande que toma es sumándole lo más que pueda con Z, toma el valor más grande de Z. Entonces se averiguan ese dato y dicen, bueno, yo ya sé que X no podrá ser más grande que esto. ¿Cierto? Y entonces actualizan este valor. Si este valor que dio aquí es menor que este valor que dio aquí, lo actualizan. Si no, lo dejan igual. Y así lo hacen para Y, así lo hacen para Z, y lo hacen para el valor mínimo y para el valor máximo. Y entonces, por eso aparecen unas reglas que dicen reglas de reducción de dominios, pues, para desigualdades, que es con estos menores o iguales. Y aparecen otras reglas para reducción de dominios cuando aparecen igualdades, que esta suma lo llaman positivos, son los entonces tiene a X más BY más Z, ¿qué es esa? ¿Cómo llaman a? Estos son los términos, que tienen los coeficientes positivos, y estos son los términos que tienen los coeficientes negativos. Entonces, suman los positivos y restan los negativos. Entonces dicen 3X menos 4Y más 5Z, entonces 3X más 5Z están del lado de los positivos y menos 5Y está del lado de los negativos. Entonces los dividen, dicen es la suma de unos menos la resta de otra suma. Y eso es igual a B. Bien, cuando yo tengo eso, entonces yo puedo coger los dominios de cada uno de esos variables, los intervalos de variables, y cambiarlos por otros. Ahora, ¿por cuáles otros? Entonces, como esto es una igualdad, entonces yo por aquí podría despejar, por decir algo, la X, o despejar el X1 o el X2, el que quiera despejar. El que yo vaya a despejar me va a dar lugar a calcular el valor más grande que pueda tener esa variable, y el valor más pequeño que pueda, más bien, el valor más pequeño que pueda tener esa variable lo actualizo, y el valor más grande que pueda tener esa variable también lo actualizo. Y lo actualizo con unos valores que son los que me dan de despejar, solo que aquí lo ponen en general y dicen, en el video estaba señalado con cositas, con rayas, con todas las cosas. Aquí yo estoy solamente resumiendo. Entonces dice cómo calcular ese valor, ¿cierto? El alfa J, que es el que va en donde. ¿Cuál es el valor más grande que podría tomar una variable X? Entonces dice sería B menos restarle lo más poquito de los positivos y sumarle lo más grande de los negativos, y eso me daría el valor más grande que podría tomar alfa J, y entonces por eso pongo el mínimo entre lo que ya tomaba y el más grande que ahora puede tomar. Y el valor más pequeño, entonces ahora voy a poner el máximo entre, el valor más pequeño es que le reste lo más que pueda aquí, por eso el gamma J debe ser con H's, mírenlo, con H's, y que le sume lo menos que pueda aquí, para que me quede el más pequeñito posible, y lo actualice con el que había aquí, que era el de J. Y así pasa también con las variables que despejo que están del lado de las negativas, y entonces el despeje es diferente, las positivas se vuelven negativas, las negativas se vuelven positivas, y entonces los grandes son para los negativos, los pequeños son para los positivos, pero uno hace exactamente lo mismo y puede podar cada intervalo. Y en eso consiste el sistema de restricciones restricciones lineales sobre intervalos enteros. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Son las de podar. ¿Qué están haciendo las reglas? Están buscando, digamos, haciendo consistencia local, porque todas esas cosas que podan son cosas que no sirven. Solamente que en lugar de hacer
arcoconsistencia o hiperarcoconsistencia de manera general, como la hemos visto las semanas pasadas, aquí dicen, como yo ya sé la aritmética y como la aritmética es de intervalos, entonces yo ya sé que el valor más pequeño de ese intervalo puede ser tanto, el valor más grande tanto, entonces utilizo el conocimiento que tengo de la aritmética para decir cómo debo podar. Y eso es lo que pasa. Pero fíjense que las reglas, aunque parecen complicadas, estas reglas uno las programa muy fácilmente y ¡pum! Esa vaina poda en nada, va podando facilísimo, rapidísimo, porque todos esos valores se conocen, solamente es calcularlos y hacer la poda, hasta que no se pueda más. Muestran un ejemplo del Selmas Money podando, y cómo el Selmas Money con solo poda logró llegar a un punto, al primer punto de propagación donde se para y hay que hacer búsqueda. O sea, son solvers incompletos porque solo podar no encuentra la solución. Después hay que buscar. Y el siguiente ejemplo que hay aquí era el de restricciones aritméticas sobre intervalos de enteros. Entonces van a permitir restricciones más complicadas como x al 5 por y al cuadrado por z a la 4, cosas así. Entonces ya son restricciones más complejas. Pero de nuevo las van a normalizar y van a decir, bueno, sea cuál sean las restricciones, finalmente las vamos a poder escribir como o restricciones lineales o restricciones de la forma x por y igual z. O sea, donde lo máximo que permito es z igual a x por x, por ejemplo, x al cuadrado, o z igual a x por y, o z igual a y por y, eso es lo máximo que permito. ¿Sí? Pero, ¿por qué esas son las atómicas? Porque cualquier otra que no sea de ese estilo se va a poder transformar en solo de ese estilo. Entonces, uno va a poder terminar teniendo solo restricciones de ese estilo. Entonces, lo que hace el sistema de restricciones sobre los aritméticas es decir, bueno, tengo que podar de esas restricciones. Y entonces, para podar, estudian como los dominios son intervalos, qué sería, como aparecen restricciones de este estilo, de decir la variable x por la variable y de dar z. Entonces ellos dicen, sería como coger el intervalo en el que puede estar x, multiplicarlo por el intervalo donde puede estar y eso debe coincidir con el intervalo donde puede estar z. Y entonces con esa idea estudian la que llaman la aritmética intervalar. Entonces, si yo tengo conjuntos de enteros, ¿qué sería multiplicar conjuntos de enteros? No números, sino conjuntos. Entonces sería multiplicar los números del uno con los números del otro. Bueno, y si esos conjuntos fueran intervalos, como aquí, el 0, 2 y el 1, 2, y yo los multiplicara, ¿daría un intervalo? Entonces aquí muestran, no, no da un intervalo. Si yo multiplico números entre 0 y 2 con números entre 1 y 2, me dan el 0, el 1, el 2 y el 4. O sea, el 3 no aparece allí. O sea, el resultado de multiplicar dos intervalos no necesariamente es un intervalo. Entonces se inventan esta notación. El intervalo de un conjunto es el más pequeño intervalo que contiene ese conjunto. ¿Para qué hacen eso? Para hacer operación de intervalos que dé intervalos. Entonces, y se inventan las reglas. Dicen, ¿cómo está, Gusto? Entonces dicen, si yo tengo x por y igual a z, x está en un dominio, y está en otro dominio, z está en otro dominio, entonces yo puedo cambiar el intervalo, el dominio de z, intersectarlo con qué? Como van a ser multiplicaciones de cosas de x con cosas de y, me averiguo qué da el conjunto de multiplicar el intervalo de x con el intervalo de y. Como eso no necesariamente da un intervalo, entonces le aplico, vuélvalo a intervalo. Y ese intervalo lo intersecto con este y la intersección de intervalos sí da intervalo. Entonces, esa es la regla de multiplicación 1, que dice, si me dicen que x por y es igual a z, yo cambio el dominio de z por la multiplicación de los dominios de x y y en forma de intervalo, si no da un intervalo. Si da un intervalo, pues eso da lo mismo. Muestran ejemplos, ahorita vamos a trabajar ejemplos. Yo solo estoy haciendo un resumen de lo que hay ahí, porque nuestros Sócrates de hoy van a trabajar sobre ellos. Entonces quiero asegurarme que todos recuerdan de qué se trata lo que vamos a hacer, o de que si no vieron los videos, lo hayan visto aquí rápido conmigo. Porque si no, entonces no hacemos nada. ¿Se ríe por qué? Porque así fue. No, que pues, por lo menos esas reglas de las digitales, Difícil de leer. pues más o menos sí, todo para. Sí, ellas son difíciles de leer, pero no son difíciles de aplicar realmente. De hecho, ustedes cuando hicieron álgebra lineal y hicieron Gauss-Jordan, todas cosas, ustedes hacían esos despejes. Cuando en el colegio les decían, resuelvan un sistema de ecuaciones de tres incógnitas con tres no sé qué, hacían eso.
Ustedes ya sabían hacer eso, saben despejar, reemplazar y todas las cosas. Eso es lo que van haciendo aquí. Solo que aquí lo que hacen es, lo que hacen es utilizar esas reglas para averiguarse en qué intervalo van quedando las respuestas. Y intersectando ese intervalo con el dominio que ya tenían, y así el intervalo, así los dominios se van podando. Eso es lo que hacen, no hacen más. Entonces, al final es un cálculo de nuevos intervalos a partir de los intervalos que ya existen, con unas reglas que aunque parezcan complicadas de leer, eso se automatiza y se hace solito, porque los datos ya están. Entonces, esa vaina poda y poda hasta que no puede podar más. Cuando la regla es irrelevante, la aplicación es irrelevante, eso para. Y queda, esa es la propagación, terminó ahí. Pero ahorita vamos a hacer ejercicios de eso para que ejercitemos, para que vean que no es tan complicado. Entonces, la regla 1 dice, el dominio de, si x por y es igual a z, yo puedo cambiar el dominio de z en función de cuál es el dominio de x, cuál es el dominio de y en función de saber que x por y debe dar z. Entonces multiplico el intervalo de x con el intervalo de y a eso lo redondeo a un intervalo y eso lo intersecto con z. Pero igual yo podría despejar z, despejar x, me daría z sobre y, o despejar y me daría z sobre x. Entonces aquí también se ponen a mirar qué daría dividir un conjunto en otro conjunto. Entonces, dividir un conjunto en otro conjunto da los números correspondientes, da los enteros que corresponden a y y a z que multiplicados x por y da z. O sea, no se ponen divisiones porque las divisiones no hacemos aquí divisiones. Aquí buscamos son los enteros tales que se pueden expresar como multiplicación de x por y. Y entonces esos son los enteros que van aquí. Los enteros z que se pueden expresar como multiplicaciones de x por y, esos son los x que van aquí. Entonces, z sobre y, igual que x por y, no tiene por qué dar un intervalo. Por ejemplo, si cogen el intervalo 3, 5 y lo dividen por el menos 1, 2, entonces, ¿qué va a dar? ¿Cuáles son las posibles soluciones? El 3 dividido menos 1, ese da menos 3. El 4 dividido menos 1, ese da menos 4. El 5 dividido menos 1, ese da menos 5. Estos son estos tres de aquí. Luego, el siguiente número aquí es un 0. Pero 3 dividido 0 no da un valor, 4 no hay valores, no hay valores multiplicados por 0, den 3, ni den 4, ni den 5, luego ahí no aparecen nuevos números. Luego aparece el 1. Entonces 3 dividido 1 da 3, 4 dividido 1 da 4, 5 dividido 1 da 5. Y luego aparece con el 2. Entonces aparece 3 dividido 2, pues no da un entero. 4 dividido 2 sí da el entero, da 2. 5 dividido 2 no da un entero. Y entonces estos son los enteros que se pueden conseguir de dividir enteros de aquí sobre enteros de aquí. Entonces, eso es lo que da dividir este intervalo en este intervalo. Pero fíjense que no da un intervalo. Por ejemplo, aquí no está ni el menos 2, ni el menos 1, ni el 0, ni el 1. Entonces no da un intervalo. Pero ¿cuál es el intervalo más pequeño que contiene esto? Es el intervalo menos 5, 5. Entonces, por eso en las reglas ponen int, porque puede que esta operación no dé un intervalo, int lo que hace es encerrar el intervalo más pequeño que contenga ese conjunto. Y entonces dice, yo puedo podar el valor de x, el dominio de x, intersectándolo con el intervalo que da dividir el dominio de z sobre el dominio de y. Y la regla 3, puedo podar es y. Entonces dice, a y lo puedo podar el intervalo de z sobre el intervalo de x. Esas son las 3 reglas de multiplicación y se acabó. Y hay un ejemplo y se acabó. O sea que lo que había en los videos para hoy era la descripción de 3 sistemas de restricciones sobre diferentes dominios, o sea, solvers, 3 solvers. O sea, solvers es un conjunto de reglas. Entonces estaban los conjuntos de reglas que se aplicaban sobre esos dominios. Pero esos conjuntos de reglas no siempre dan lugar a encontrar una solución. O sea, realmente es un conjunto de propagadores que me aseguran que eso propaga y puede que llegue o puede que no llegue. Por eso se llaman solvers incompletos, porque no se asegura que a puro podar llegue a una solución. ¿Listo? Aquí mandaron una pregunta. Vamos a ver qué pregunta mandaron. ¿Qué sucede si la división de dominios no resulta en ningún entero? A, ¿se tomaría el dominio vacío? Sí. Entonces, la cosa es sencilla, Andrés. Si la división de dominios no resulta en ningún entero, es porque ningún entero del dominio de x multiplicado por ningún entero del dominio de y da un entero del dominio de z. O sea que esa restricción no tiene solución. Entonces uno pone el dominio vacío porque no hay ninguna manera de que eso tenga solución. Se pone el dominio vacío. ¿Listo, Andrés?
Listo, listo. Entonces, no sé si tienen preguntas. Vamos, lo que vamos a hacer ahorita es, en un Sócrates, en 3 Sócrates, ir trabajando con esos 3 sistemas, o con 3 de los 4 sistemas que hay, es que aquí hay 4, bueno, con varios de los sistemas. Porque el ejemplo del Ser más Mormoni me parece que es el mejor para el otro sistema. Entonces no me inventé ejercicios para eso. Porque el ejemplo del Ser más Mormoni era el ejemplo para ver cómo eso propagaba. Los otros, sí me inventé ejercicios para los otros.